Estamos ahora en la página 139 del libro del Andar. Estamos viendo los principios de la pureza. Ha sido un viajecito bastante interesante en ver primeramente el diseño divino de Dios, pero que es corrompido por nuestro enemigo y el pecado. También cómo luchar contra la tentación, la importancia de luchar contra la tentación en nuestras vidas. También hablamos de la sexualidad según Dios, su idea no solamente del sexo, sino también del matrimonio, la importancia del matrimonio también. Entonces quedamos ahí y leímos el cuadro, si ya ha fallado, ahí en la página 139. Se habla del perdón, obviamente. Gracias a Dios que Él es un Dios perdonador. Entonces tenemos algo increíble, aun cuando hay errores pasados, pueden quedar en el pasado y uno no tiene que ser identificado por su pasado. Bueno, habíamos visto en Hebreos 13:4 que se presentan dos escenarios o dos situaciones del matrimonio y el otro, la fornicación y adulterio. Entonces la próxima pregunta, ¿cuál tiene consecuencias eternas? Y obviamente es la fornicación y adulterio, porque es pecado. Pero aclaro que tiene consecuencias eternas cuando hay falta de arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, se convierte, se vuelve de su pecado, entonces sí, igual tiene una consecuencia eterna, pero en lo bueno. Y obviamente cuando uno ya es seguro en las manos del Señor, no hay nada, incluyendo nuestra propia pecaminosidad, que nos puede sacar de su mano. Gálatas 6:7. Oscar, ¿puedes comenzar con los versículos con la lectura? Luego, Mónica, Proverbios 6:26 al 35. Y lo que voy a pedir, mientras que están leyendo el versículo, que bajen el barbijo para que se escuche claramente. Por favor, Lucas, ¿puedes bajar el volumen de esto? Bueno, Gálatas 6:7. No engañé, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre eso también llegará. Entonces ahí comienza con un aviso. ¿Cuál es? Un aviso, una advertencia. No os engañéis. Tenemos que recordar que el pecado, el elegir el pecado, de hecho es engañarnos a nosotros mismos. Efesios, estaba leyendo 1000 veces esta semana porque tuve unos alumnos que era uno de sus versículos de memoria. Ahí está, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El principio general se aplica a todos los aspectos de la vida. El pecado es engaño. La tentación y sexual, la lujuria son también engañosas. Pero la palabra de Dios es clara. El pecado tiene consecuencias. No puedes jugar con fuego sin quemarte. Proverbios 6:26 al 35. Hay aquí ir anotando cómo se describen las consecuencias de la inmoralidad en este pasaje. Mónica, ¿puedes leer ese pasaje, por favor? Por tratarse de la mujer ramera, el hombre vestido a un bocado de paz, y a saca la respuesta alma de la luz. Tomará el hombre el fuego del seno, lo tarda, andará el hombre sobre grasa, así llega a la mujer próxima, no que hay un padre. Como la ropa y usa para hacer papelito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará su derecho
entregará todo y la de su casa. Mas el que comete adulterio es falso de sentimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los cielos son no aceptarán ningún pecado ni querrá perdonar, aunque Bien, gracias. Entonces, deme algunas descripciones de la inmoralidad, las consecuencias de la inmoralidad de este pasaje. ¿Hay alguno que se resalta más que otros o algo que quizás les impacta un poco más? Corrompe su alma. ¿Y lo otro? Corrompe su alma. Estamos hablando, hay una corrupción que no empieza desde afuera, empieza desde adentro. Bien, ¿alguien más? Falta de entendimiento. Ahora, de ese entendimiento estamos hablando del tipo de entendimiento de que el libro de Proverbios, que es la sabiduría de Dios, que empieza con el temor de Dios. Es el camino a la vida, es el camino de la sabiduría. Entonces, el que participa en esa inmoralidad y adulterio es falto de eso, le falta esa sabiduría. Bien, ¿alguien más? ¿Cómo más? Describe. Una vez más. Heridas y vergüenza. Quizás conocen alguno o quizás en su propia experiencia, quizás aún tienen las cicatrices y aún la vergüenza de haber participado en la inmoralidad en el pasado. Esos tipos de heridas y vergüenzas son difíciles de sobrepasar y la única forma de realmente sobrepasarlos y vencerlos es encontrando nuestra identificación en Cristo, realmente aceptando el perdón de Dios. No perdonarnos a nosotros mismos, nunca nos es mandado a hacer eso, sino de aceptar el perdón del Señor y vivir como perdonados. ¿Hay alguno más antes de seguir? Bueno, página 140. Hay uno también rencoroso. Bueno, una persona que vive para sí, cuando algo no le sale bien, va a guardar ese rencor por bastante tiempo. También cae presa, como presa. Página 140. Parte del engaño del pecado es decirnos que podemos reformar la conducta sin dirigirnos al asunto del corazón. Esta diferencia entre la reformación y el arrepentimiento. Al final, las acciones pecaminosas son solo síntomas. Son el resultado de una decisión de aceptar o rechazar a Cristo. Ahora, nuestra cultura tiene todo que ver con la rehabilitación. Lo vemos por todos lados. Las noticias con regularidad presentan relatos de estrellas infantiles que han destruido sus vidas y van a terapia. Las personas están ganando millones de dólares tratando de reformarlos. El mundo se esfuerza mucho para reformarse a sí mismo. A menudo ellos pueden parecer exitosos en cambiar su comportamiento. El enfoque en lo externo, en lo que hacen. Pero todavía se enfrentarán en el juicio si no se arrepienten y se reconcilian con Dios. Mi amigo John Stroop, que es director de un ministerio para adopciones, habla en cuanto a qué tan importante es llevarlos pasando el comportamiento, solamente el comportamiento exterior, porque el problema está en el corazón. Entonces, mientras él aún dice, los alcohólicos o narcóticos anónimos yendo a esas reuniones, quizás
y ha funcionado para algunos en dejarlos sobrios, en vivir una vida sobria. Ok, qué bien, pero esa no es mi meta. No quiero dejarlos solo sobrios. Quiero que se puedan presentar frente a Dios en plena conciencia y aceptados por Él. Realmente libres. Hay una gran diferencia. Solo la gracia y ayuda del cielo pueden apartar a una persona de un estilo de vida inmoral y del rechazo de Cristo. La buena noticia es que Dios también otorga el arrepentimiento que Él exige. Como cristianos, nuestro motivo no es mantenernos moralmente puros para que lleguemos al cielo. Nos mantenemos moralmente puros porque ya somos ciudadanos del cielo. ¿Sí? La gran diferencia entre la religión y una relación con Cristo. La religión hace cosas para llegar a Dios, pero el que tiene relación de Cristo hace quizás esas mismas cosas, porque tiene una relación con el Señor. Las bienaventuranzas, bienaventurado el que hace todas las cosas, pero la razón que hace esas cosas no es así como llega a ser bienaventurado, sino que las hace porque es bienaventurado, porque es aceptado, porque está en la justicia de Cristo. Volviendo a la serie. No voy a citar al predicador de esa serie. Autopromocionante, ¿no? Bueno. Y el pensamiento del mundo es ese. Es como el silbato, el perro de Pablo. ¿Han escuchado de eso? En quizás algún estudio psicológico que han hecho en la universidad o en la secundaria. El doctor Pavlov empezaba con el silbato, llamaba a su perro y cada vez que daba con el silbato, le servía comida a su perro. Entonces el perro ya llegó a asociar la comida con el silbato, por lo tanto ya al final dio el sonido con el silbato, pero no puso comida, pero el perro igual vino. Entonces a veces en nuestro mundo secular intenta el cambio de vida de esa forma. Si tan solamente cambiáramos el estilo de vida o el comportamiento externo, estaría todo bien. Pero ¿cuántas personas sobrias hay en el infierno hoy? Porque se perdieron de la verdad de la libertad en Cristo. Bueno, la fuente o la raíz del problema para corregir los hábitos pecaminosos y evitar caer en la tentación, debemos identificar el asunto verdadero que nos atrae al pecado. Vamos a contestar las siguientes preguntas para descubrir la fuente de la tentación. Hermano Miguel, ¿puede leer Mateo 15, 18 al 19, por favor? Y vamos en orden, así que hermana Mari, si puede leer 2 Corintios 10, 5, que es la próxima. Saltamos allí atrás, Raquel, Mateo 7, 20, 23. Sergio, 1 de Juan 2, 16. Priscila, Génesis 3, 9 al 13. Allá atrás, Vero, Santiago 1, 12 al 16. Y vamos a pararnos ahí por el momento. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Esto contamina a los hombres, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Bien, entonces ahí según el pasaje en Mateo 15, 18 al 19, ¿de dónde origina toda impureza sexual? Del corazón. ¿Cuáles de esas nos hablan de lo que es considerado impureza sexual? ¿Cuál de esas palabras en ese versículo habla de eso? Específicamente.
Bien, adulterios, fornicaciones. Quizás uno diría los malos pensamientos, pero eso es más pensamientos de maldad. No necesariamente pensamientos impuros, aunque sabemos en Mateo 5 que Cristo habla acerca de mirar a una mujer y con el deseo en su corazón ya ha cometido adulterio. Bien, ¿qué otras cosas pueden originar en nuestro corazón? Lo demás de la lista, ¿sí? Tienen ahí para rellenar. Malos pensamientos, homicidios, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Así que, ¿por qué es tan importante nuestros pensamientos? ¿Por qué es tan importante guardar nuestros pensamientos? Del corazón salen. Y ahí si quieren anotar Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces está hablando de lo mismo. De la abundancia del corazón habla la boca. Esa es... ¿No está en esa misma? Pensé que estaba en la misma, mismo contexto. Pero no. Bueno. Página 141. Los pensamientos son palabras no habladas y las palabras son pensamientos hablados. Una vez verbalizado, estás muy bien encaminado a realizar la acción. Lo he explicado antes, que lo que pensamos, eso creemos, lo que creemos, eso hacemos, lo que hacemos forma nuestros hábitos forman nuestro carácter y nuestro carácter moldea nuestra vida. Entonces, por eso el cambio tiene que comenzar con el pensamiento. Y en Proverbios 4:23, el corazón es ahí lo que el Nuevo Testamento llamaría la mente, el entendimiento. Lo está usando de esa misma forma. Es nuestra voluntad hacia Dios o hacia el pecado. ¿Qué manda Pablo que la iglesia de Corinto haga con sus pensamientos en 2 de Corintios 10:5? Mari. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Exacto. Derrumbarlos, lo derrumbamos. ¿Con qué lo derrumbamos? La verdad de Dios, sí. El cinturón de la verdad en Efesios 6 protege lo más frágil de nuestras vidas y une toda la armadura. Hablando de un cinturón, es uno de los pedazos que une toda la armadura. Con la verdad, llevando todo pensamiento a Cristo en obediencia. Ahora, prácticamente, ¿cómo se ve eso? ¿O cómo se escucha eso en tu mente? Entonces, tengo aquí un pensamiento malo o algo que origina en mi corazón que sé que no está bien. ¿Cómo es el proceso o cómo debe ser el proceso en nuestra mente de derribarlo y llevarlo cautivo a Cristo? Bien, vamos, ¿qué dice Dios al respecto a eso? El pensamiento, lo que dice Dios, no concuerda. ¿Sí? Identificamos eso. ¿Qué más? Porque esto todavía está. ¿Sí? ¿Practicamos dominio propio?
Entonces en vez de enfocar allí, estoy derribándolo con quizás algunas categorías que nos menciona Filipenses 4:8, ¿sí? Todo lo honesto, lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen nombre, si algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, esto pensar. Ahí está mi filtro. ¿Es esto verdad? No, no es verdad. Derrumbado. ¿Es puro? No es puro. Derrumbado. ¿Es justo? No es justo. Derrumbado. Y sigo tirando ladrillos de verdad para derrumbarlo. Y llevo todo pensamiento a Cristo en obediencia. Entonces ya estoy, me encanta que es uno de los pasajes que no nos simplemente no nos deja con, hey, no te enfoques en eso. No, pero nos da una, ¿y ahora qué? No hagas esto, pero haz esto. Llevarlo a la obediencia de Cristo. Entonces, es este proceso de, como dijimos, enfocar en la verdad del Señor, en vez de enfocar en ese pensamiento que no es de Dios. ¿Qué es lo que concreta el pensamiento? La acción. Entonces, cuando identificamos que esto no está de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida, y de hecho hay tantas verdades que lo puedo derrumbar fácilmente con la palabra de Dios, la verdad que he estado meditando porque estoy diariamente en su palabra, y ahora pongo en práctica. Pongo en práctica esa verdad que he estado meditando. Quizás es una cosa que no es necesariamente una acción que yo pueda hacer. Por ejemplo, si es el pensamiento para mentir, la tentación para mentir, lo obvio, la acción contraria, obviamente es decir la verdad, ¿sí? Pero hay algunas cosas que son quizás una creencia o algo así que va en contra de la palabra de Dios, entonces vamos identificando cómo la verdad de Dios que lo derrumba. Ok, eso todo bien, eso es parte de acción, pero ¿qué más podemos hacer que es acción? Bien, entonces la oración misma, y en esa oración, esa acción de oración, en llevarlo al Señor, puede ir en la forma de pedir perdón, confesar y pedir perdón por haber aún, no necesariamente pensado, pero enfocado en eso. Sí, imagínense su campo de visión, ¿sí? Incluye lo periferial, y tienes la decisión en qué te enfocas. Bueno, en la mente pasa igual. Quizás tengas algo que te pasó como hace 20 años, o algún pecado en que estuviste involucrado hace 25 años, y ahí está en tu mente. El hecho que está en tu mente, que el diablo lo tiró ahí en el... Yo me imagino que tengo un cartel grandote en mi mente, entonces el diablo a veces me tira algo que vi hace años, que no está bien, entonces tengo ese momento para decidir derribarlo o enfocarlo. Entonces, en ese enfoque y la acción que lo subsecuente es, si me enfoco, es confesar, pedir perdón a Dios, ¿sí? Si puedo derribarlo de una forma pronta, ¿qué más puedo hacer? Puedo dar gracias a Dios, ¿sí? Por su obra en mí y también pedirle su ayuda, que continúe capacitándome para hacer esa derriba rápida. No recuerdo exactamente quién fue, creo que fue Spurgeon, pero creo que me estoy equivocando. No es ninguna cosa que un pájaro se aterrice sobre tu cabeza, pero ya llega a ser problema cuando empieza a ser un nido. Y eso es lo que debemos practicar, como debemos, una buena analogía para nuestra mente.
Vas a pensar cosas, van a estar ahí, pero no dejes que edifiquen y desarrollen un nido. También ahí, lo que dice, Dios no nos acusa, y identificar que el que nos está acusando es el diablo. Entonces ahí la ley de la cosa que nos ayude. Sí, bien. ¿Qué vas a decir algo? Luchamos contra cosas mentiras, esas cosas, y luego los pensamientos se van a estar peligrosos, ¿no? Y se quieren poner tristes, entonces también todo el tiempo llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo, sabiendo que eso no es nuestra paz y nos ayuda constantemente, ¿no? Y a veces lo tenemos que hacer porque confío en Dios, ¿no? Porque confiamos en Dios, obviamente, de todo, y es una cosa también. No sé si son los pensamientos de cada uno, pero no le tenemos que echar prácticamente todo, ¿no? Bueno, la gracia de Dios siempre es suficiente. Cuando la gracia de Dios nos capacita para vivir rectamente, no podemos culpar nuestras circunstancias, ni la cultura, ni el diablo, por vivir injustamente. Puede ser un trabajo duro, pero lo hacemos. Y para eso tenemos la gracia de Dios. Cuando no tenemos esa fuerza, Dios dice, bástate de mi gracia. Mi gracia te es suficiente. Mateo 7, 20 al 23. Pero decía que el hombre cae, porque adentro la envidia, la maldad, la soberbia, todas estas maldades dentro. Entonces un pasaje similarmente al de Mateo 15, ahí Jesús corrige el pensamiento de los líderes religiosos en cuanto a la pureza, que en verdad nos contamina, cosas externas que la gente puede ver o la realidad dentro nuestro. Es interesante que normalmente pensamos que cuando algo dejamos algo salir, que es un proceso bueno. Y en ciertos casos es en el sentido de necesito llevar mis cargas a otros que me ayude a llevarlos. Pero cuando son más de una manera de desquitarnos con algo, y esa palabra misma, desquitarle, es como quitarte de encima lo que tenés por dentro. Y es ese proceso de desquitarte, sea en palabra o hecho, que te hace aún más. ¿No es interesante eso? La alabanza es lo inverso. Sale desde adentro nuestra alabanza al Señor. Y eso es algo que anima, fortalece el alma. ¿Qué son el engaño, la lascivia y la insensatez? ¿Cómo podríamos decir eso en otras palabras? Puede ser criollo si es lo único que pueden entender, si es lo único que pueden pensar. La mentira, la palabra criollo, el chamullo. El verso, ahí está. La lascivia, ¿qué sería? Sí, los deseos carnales, deseos pecaminosos, específicamente sexuales. ¿Sí? Y insensatez. Sí, pero ¿es tontería de forma como de inteligencia o es tontería de otra forma? Lo que el libro de Proverbios llama el necio. Y cuando usa esa palabra y habla de la insensatez, está hablando
no uno que es falto de inteligencia. No terminé la secundaria, soy un necio. No, está hablando de aquel que es necio para las cosas de Dios. Es espiritualmente tonto. No queremos ser eso. Por propia acción. Sí, por propia acción. Sí. Es voluntariamente estúpido para las cosas de Dios. Muy bien. Pueden citarme si quieren. ¿Por qué están en la lista con la inmoralidad sexual, los hurtos y el homicidio y el adulterio? ¿Por qué incluirlos? Quizás, a ver, también vienen del corazón. Lo que Cristo está haciendo aquí es nombrando cada categoría que se podía pensar de pecado. Simplemente le está tirando una red bien amplia y diciendo, todo viene del corazón. Todo pecado tiene su origen en el corazón. Primera de Juan 2:16 dirige directamente a la racionalización de nuestro pecado. ¿Provienen los deseos pecaminosos de Dios? Vamos a ver, ¿quién tenía ese versículo? Primera de Juan 2:16, por favor. Vamos a terminar esta página y terminamos ahí. Bien, entonces, ¿provienen los deseos pecaminosos de Dios? ¿Todos juntos? Está mejor. Bien, ¿de dónde provienen las cosas pecaminosas? Del mundo, bien. Así que no podemos señalar a Dios diciendo, Él me dio estos deseos. Adán y Eva intentaron culpar a Dios por su pecado. De hecho, eso lo leemos en Génesis 9 al 3, 9 al 13. Qué interesante, todos tratando de culpar a Dios. Fue la serpiente, fue la mujer que tú me dijiste. Bueno, ¿aceptó Dios las excusas? No, todos afuera. Santiago 1, 12 al 16. Bien, ahí entonces nos revela cuándo estamos más vulnerables a caer en el pecado. Ahora, ¿cuál es el contexto de Santiago 1? Si se fijan en versículos 2 al 4, ¿de qué está hablando? A los chicos le encantan esto en la escuela. Las pruebas. Las pruebas. Es en las pruebas donde vamos a realmente experimentar la tentación. Dios provee la situación y el Satanás se aprovecha de esa circunstancia. ¿Cuándo descubrimos nuestra debilidad para caer en la tentación? ¿Cómo responderían a eso?
Obviamente cuando somos tentados, pero ¿cuándo es la situación cuando somos tentados? Cuando cedemos, Cuando cedemos. cuando nuestra consistencia, cuando somos atraídos, ¿no? Cuando se nos presenta la tentación, siempre podemos decir que no, pero ahí entran nuestros deseos, ¿no? Ya sea por cualquier cosa, enojo, por lo que sea, podemos decir, no, no me voy a enojar, pero explotamos. Después decimos que echamos la culpa a la persona que nos hizo enojar, pero en realidad lo que es, nosotros tenemos la culpa, ¿no? Ahí en nuestras circunstancias, cuando Dios a través de nuestras circunstancias va de cierta forma desarmándonos, ¿sí? Quizás una confianza en el trabajo, chao trabajo. ¿Qué pasa ahí? Ahí es cuando realmente experimentamos esa tentación y encontramos nuestra debilidad. Quizás algunos, el trabajo va re bien, y ven que su debilidad es la confianza en las riquezas de este mundo. Entonces, es en esas circunstancias de la vida, los altos y los bajos, que realmente encontramos nuestras debilidades. Debemos cuidarnos en especial cuando estamos bajo la presión de una prueba, donde estamos más vulnerables a cualquier tipo de tentación. En ese momento de debilidad, ¿a quién somos más propensos a culpar? A Dios, a otros, las circunstancias. Sí. A propósito, hay una sola pregunta en la página 143, vamos a terminar esta sección. Pero según el versículo 14 de Santiago 1, ¿cuál es la fuente de la actividad pecaminosa? La concupiscencia, recuerden, eso es simplemente la palabra bíblica para deseos carnales. Entonces, el propio deseo carnal del individuo. ¿Cuál es el proceso y el resultado final de alguien que cae preso al pecado? ¿Qué nos dice? ¿A qué lleva? A la muerte, ¿sí? Ahora, quizás sea una muerte física, literalmente, quizás sea una destrucción de lo espiritual. O sea, esa persona queda absolutamente abrumado y destrozado por sus propias elecciones. Ajá, sí. Bueno, ese cuadro azul, los creyentes no arrepentidos, eso léanlo, háganlo en casa. Entonces, hay una pregunta más de la página 143. Dentro del contexto, recuerden las pruebas, ¿de qué manera se usa la gracia de Dios para ganar la victoria sobre el pecado? ¿Cómo nos ayuda la gracia de Dios para ganar la victoria sobre el pecado? Les doy una pista. Es paralelo a 1 Corintios 10:13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios provee. Dios es fiel, ¿sí? Él provee la salida. Entonces Dios nos da su gracia para soportarlo, para no ceder a la tentación. Entonces cuando alguien está siendo tentado y dice, no puedo, está eligiendo no aferrarse a la gracia de Dios que es provista porque Dios es fiel, y donde hay una tentación, la gracia de Dios, la fidelidad de Dios y la salida de Dios están ahí. Bueno, perdón. ¿Un comentario, pregunta? O sea, lo que estuvimos hablando, todo lo que dice la fuente del problema, como dice el tema, tiene mucho que ver con lo que dice Romanos 7. Tengo una ley en mi mundo que me lleva cautivo a la ley del pecado. Después en el capítulo 8 te da la
De hecho, ahí nomás, al final del capítulo 7, después de que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y el capítulo 8 nos muestra cómo, que es la provisión del Espíritu Santo, que nos permite andar en la carne, en el Espíritu y no la carne. Bien, buen punto. Bueno, no hemos pasado el tiempo como supe que íbamos a hacer, entonces vamos a orar. Gracias, Padre, por tu amor, la provisión de tu fidelidad en la tentación, que a pesar de lo que sintamos, pensemos o hagamos, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, que podemos confiar en ti, en que tu gracia estará para ayudarnos a soportar la tentación. Te pido que cada uno de nosotros, cualquiera que sea, quizás no sea la impureza sexual, quizás sea algún otro tipo de tentación, pero Señor, el pecado es pecado, es pecado y todo origina desde el corazón. Entonces, ayúdanos cuando encontramos esos malos pensamientos, los malos deseos, los caminos abiertos para andar según la carne y no agradándote, no según Jesucristo. Te pido que nos ayudes a derribar esos argumentos y a llevarlo cautivo a Jesucristo. Ayúdanos a luchar constantemente la buena lucha por la santidad personal, porque cuando lo hacemos, cuando obedecemos, vemos tu mano de provisión y protección y gracia en nuestras vidas. Te amamos, ayúdanos a amarte más, ayúdanos a amar a otros como tú nos has amado. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias por acompañarnos esta noche, incluso en el mundo virtual.